Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a un nuevo conversatorio de los que se han programado en relación a este ciclo, pensando la comunicación en tiempos de... Se trata del 10º conversatorio y en esta oportunidad va a estar dedicado a la comunicación y al cambio climático. Les habla el profesor Fernando Rivas y en esta oportunidad vamos a conversar con dos exalumnas que están justamente muy vinculadas con este tema, que son Nicole Tondró y Ivania Cordero, quienes se desempeñan en entidades de educación y también que tienen que ver con el mundo del reciclaje, con el tema del medio ambiente, en Santiago particularmente. Son egresadas de nuestra escuela, son alumnas y han, digamos, empezado a desarrollar una serie de actividades en este nuevo ámbito, un ámbito de la comunicación que se ha abierto en el último tiempo y que cada vez está demandando no solamente más manos, más profesionales, sino que también una preparación muy especial respecto a esta materia. Así que un saludo para ustedes, pero también un saludo muy especial a Nicole y a Ivania, que fueron alumnas muy queridas y muy destacadas en su paso por la escuela. Así que un saludo para cada una de ustedes. Nicole, Ivania, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Fernando, por esta invitación. La verdad es que estoy un poco nerviosa todavía, pero esperemos que salga todo bien y que la verdad esta experiencia que yo he tenido ahora en el mundo del reciclaje les pueda servir para que igual se den cuenta que el mismo es muy versátil y que son diferentes las áreas y las disciplinas que se pueden abarcar. Hola Nicole, ¿cómo estás? Bien, gracias Fernando, gracias por la invitación. También gracias Ivania. Ahí ya conozco una nueva colega en el ámbito del periodismo medio ambiente. Yo particularmente me dedico al área del cambio climático, un poco más relacionado desde el ámbito científico, desde la investigación en cambio climático, que también ahí es interesante ver este vínculo entre el periodismo de ciencia y también la ciencia ligada al cambio climático. Así que súper contenta de poder contar mi experiencia. Qué bueno, nosotros también estamos muy contentos de poder compartir contigo y saber cómo les ha ido en esta experiencia en torno al medio ambiente, en torno a la naturaleza y al cuidado de nuestro entorno. Bueno, para precisar, Nicole es jefa de comunicaciones del CR2, el Centro de Estudios del Clima de la Universidad de Chile y de la resiliencia en torno a este fenómeno. Es un nombre un tanto complejo, tiene una sigla o un compuesto químico incluso, pero digamos es un centro de estudios el más relevante en la materia a nivel nacional, en lo que tiene que ver con el clima y con el cambio climático. Y Evania también, por su parte, ella es directora de comunicaciones de la Fundación Revalora Chile, una fundación que se dedica a todo lo que es la reutilización y el reciclaje de materias relacionadas con el plástico principalmente, para su uso y su reuso, de modo de tal de reducir la contaminación por este material. Ellas se han especializado y están desarrollando su actividad en los distintos ámbitos que les corresponden. Quisiera saber, primero que me contaran algo de cómo llegaron a estas instancias y qué ha significado para ustedes. ¿Parto yo? Sí, por ¿Ya? favor. Bueno, la verdad es que quiero decir que esto de llegar al tema de medio ambiente fue bastante fortuito. Yo no entré a la carrera pensando como, uy, voy a estudiar temas relacionados con medio ambiente, cambio climático, reciclaje. El año pasado yo estuve trabajando en una radio que se llama Radio Valentín Letelier y ahí el editor automáticamente empezó a darme las notas y las pautas relacionadas con el tema medioambiental, enfocadas específicamente a los conflictos socioambientales. Entonces, de esa forma me fui ligando como a ese tema, porque empezaba a conocer los antecedentes que tenían ciertos conflictos socioambientales, especialmente el de Quintero Puchuncaví, por ejemplo. Entonces, así fue como empecé el tema de social, pero nunca fue porque yo lo decidí, esto fue muy fortuito, fue porque un día fui a una pauta, que fue la primera pauta respecto a cómo el Ministerio de Medio Ambiente señalaba que había un plan de descontaminación para Quintero Puchuncaví, y así fue como dije, ya está interesante este tema, y me empezaron a gustar mucho lo que tenía que ver con conflictos socioambientales, no solamente el de Quintero Puchuncaví, sino que también el de Laguna Verde, y también uno de Salvemos Quiriyuca. Entonces ahí fue como empecé a interiorizarme más en la temática, que la verdad es bastante técnica. Y a principios de este año decidí también cambiarme de trabajo
Y ahí cuando María Paz, de hecho, me contactó con esta fundación, que es Fundación Revalora Chile, que es una fundación que se encarga del reciclaje sostenible del plástico. Es un tema muy diferente a lo que yo veía en Radio Valentín Letelier, porque obviamente en Radio Valentín Letelier uno hace el pauteo y el periodismo tradicional, de ir a las fuentes, de ir a buscar autoridades, de saber también los antecedentes que tienen estas comunidades, de cómo esto impacta no solamente a nivel medioambiental, sino que también a sus mismas realidades, ya sea en salud, en educación, ya sean sus formas de vida. Y llegué a la fundación de reciclaje, la Fundación Revalora, y el tema es un poco más organizacional. Uno está detrás y se da cuenta también cómo esta temática está muy poco explorada en Chile. En Chile no se conoce de reciclaje, se recicla muy poco. Yo empecé a aprender recién ahora que, por ejemplo, la cantidad de plásticos que se producen, cuánto el porcentaje, un 8,8% recién de los que se recicla en Chile, y la verdad es que llega una cantidad de plástico, pero increíble a la planta en Casablanca, que allá está ubicada la planta, y de esta forma nosotros lo que hacemos en Fundación Revalora Chile es que todo ese plástico que llega por parte tanto desde los residuos domiciliarios, así como también de industria, lo transformamos en una nueva materia prima. Esta nueva materia prima es como una tabla, como una ecotabla o como es una madera plástica que está compuesta 100% de plásticos reciclados, y ahí ese proceso se genera esta especie de economía circular, porque después obviamente hay que insertar todos los mobiliarios que se hacen en la sociedad. Obviamente todo a través de este plástico. Así que ha sido un desafío, por lo mismo que decía, porque el tema del reciclaje en Chile no se conoce, no se sabe, uno cree que también puede estar reciclando y a veces también lo hace mal, es todo muy técnico, entonces ahí yo creo que el periodismo y la comunicación en general cumple un rol fundamental. Así es. Muy bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Nicole? Porque es un poco distinta, ¿no? Tú te desempeñas en el ámbito más bien académico. Claro, yo trabajo con científicos, esa es mi área de trabajo, es un centro de investigación eh, que reúne a científicos de distintas disciplinas, que eso es algo que a mí me agrada mucho, o sea, trabajamos con científicos del clima, climatólogos, gente del mundo de la ciencia exacta, digamos, y también con académicos de las ciencias sociales, de humanidades, entonces hay se genera un ámbito de trabajo interdisciplinario súper importante, porque claramente el cambio climático es un problema complejo que no se puede abordar desde una sola arista. Entonces, justamente está la necesidad de enfrentarlo con estos diversos investigadores y académicos que analizan y ven opciones de adaptación y mitigación al cambio climático. En mi caso, yo llegué al CR2, a este centro, porque yo en algún momento me vi, la verdad, sin trabajo, como le puede haber pasado a muchos colegas, que las plazas de trabajo lamentablemente son cada vez menos, y que la única forma que tenía de optar a algo distinto era especializándome de alguna manera. Y ahí fue donde encontré esta oferta de un diploma en comunicación de la ciencia en la Universidad de Chile. Yo hice este diploma el año 2014 y afortunadamente conocí mucha gente del ámbito de la comunicación de la ciencia, muchos científicos, y así fue como llegué a trabajar a este centro, el CR2, el año 2015. Y de ahí en adelante la verdad es que el tema ha sido como una bola de nieve así imparable. Yo cuando entré el 2015, yo era la única periodista en este centro, ahora somos 3 periodistas, o sea, eso habla de que en 5 años la cantidad de información que estamos produciendo y la cantidad de respuesta a medios de comunicación y distintas entidades que nos piden saber más del tema ha sido increíble, sobre todo y lamentablemente por los impactos negativos que tiene el cambio climático en los territorios, o sea, el evento extremo de precipitación, la sequía también, olas de calor. Entonces, cada vez hay más de que estos eventos tienen una componente de cambio climático antrópico, o sea, generado por nosotros mismos. Y eso ha ido increciendo incluso en estos tiempos de pandemia, que uno podría pensar que esta necesidad de información podría disminuir, porque los medios están más centrados en ver el tema del COVID. La verdad es que no, seguimos con una cantidad de trabajo y en la pauta informativa siempre presente, así que es un tema que necesita de mucha gente y de preparación, como tú decías al principio del conversatorio.
tuvieron un paréntesis con el confinamiento, pero todo eso ya pasó a la historia porque los índices de contaminación se elevaron nuevamente y el cambio climático sigue viento en popa. Hemos visto cómo se están dando los bosques en Estados Unidos y además cómo se están desprendiendo bloques de hielo en el Ártico. Así que el efecto del calentamiento global continúa. Eh, Tengo entendido, Nicole, que te ha tocado asistir a las COP, a las conferencias de las partes de Naciones Unidas, y que han sido experiencias muy gratificantes. Sí, he tenido la fortuna de participar en 3 conferencias de las partes. Estuve en la COP21, donde se firmó el Acuerdo de París, que ese fue un momento histórico, en la COP22 de Marrakech, y el año pasado que fui a la COP25, que iba a ser en Santiago, pero finalmente se hizo en Madrid. Y bueno, son experiencias bien, o sea, yo la primera vez que fui fue bien impactante porque de partida el lugar donde se realizan estos eventos son lugares gigantescos, ¿sí? Como para tener una perspectiva, no sé, estoy pensando en una extensión como, no sé, incluso la de París, por ejemplo, era como 3 veces la estación Mapocho, yo creo, fácil, o la de Madrid también, eran estos lugares gigantescos, enormes, donde además de todo lo que empresas y países tienen ciertos stands donde muestran lo que han hecho, obviamente mucha marketing, digamos, de lo que hacen cada uno, pero también en esas conferencias donde se hacen donde ocurren las negociaciones, entonces ahí es donde, como se dice en buen chileno, donde las papas queman. Y eso está medio tapado por toda esta parafernalia exterior de los stands, de las cosas bonitas que ponen los países y las empresas para mostrar lo que han hecho. Pero es un mundo completamente nuevo. El mundo de las negociaciones climáticas es tremendo, o sea, una cantidad de conceptos, de formas de redactar los acuerdos, de los verbos que se usan. Yo recuerdo que cuando fue el acuerdo de París, no recuerdo exactamente el día, pero por ejemplo, todos sabíamos que se iba a firmar un día viernes, pero al final no se firmó el viernes porque hubo presiones de los negociadores de Arabia Saudita y de Estados Unidos que querían cambiar un verbo en el primer párrafo del acuerdo, y entonces se tuvo que aplazar la firma para el otro día. Entonces son cosas que a lo mejor uno las ve así como extrañas, pero finalmente esa es la forma en que se resuelven las negociaciones, y es bien interesante y un mundo bien nuevo para los periodistas también. Sí, en lo personal también me tocó estar allí presente. Obviamente no nos vimos y yo me enteré prácticamente como 1 año o 2 años después de que tú habías estado ahí también. Así que fue algo realmente descomunal, como tú cuentas, y una experiencia muy enriquecedora. Se aprende mucho en esas circunstancias. Y además, bueno, el Acuerdo de París es un acuerdo histórico que está marcando todo lo que es la lucha contra el cambio climático actualmente. Y Vania, tú también estás trabajando en un tema que es tremendamente potente, que es el tema del plástico. El plástico es un material que lo tenemos alrededor nuestro en cualquier objeto y en circunstancia. Pero realmente nos estamos ahogando también en plástico. Pero el tema pareciera que no es tanto el plástico en sí, sino que más bien el uso de ese plástico y más bien cómo nos vinculamos con el plástico. Es como algo, lo mismo que pasa con la televisión. La televisión puede ser buena o mala, pero depende del uso que se le dé. Y en el caso del plástico pasa algo parecido. ¿Te ha tocado vivenciar esa experiencia? Sí, la verdad es que es todo un tema el plástico. Por una parte, como tú señalabas, se ha hecho una imagen demonio del plástico, de que el plástico es malo, de que el plástico no hay que usarlo, pero si miramos a nuestro alrededor, todo lo que hay y que nos ha mantenido y también nos ha permitido desarrollarnos como humanidad es plástico. Acá es donde las empresas, los actores individuales, los actores políticos se hacen responsables del buen uso del plástico. Nosotros en la Fundación tenemos una especie de eslogan que es ver el plástico como un recurso, no un residuo, porque lo que nosotros hacemos es transformarlo en una nueva materia prima y volver y darle un nuevo uso. El plástico no es algo malo, es algo a lo que se le ha dado un mal uso. Y la verdad es que obviamente he trabajado constantemente en redes sociales respondiendo a esto. Creo que porque nosotros tenemos una campaña
muy ligada a las comunidades, que es como llenar una botella llena de plástico y eso después nosotros lo transformamos. Y ha generado todo un impacto tanto, o sea, por una parte también están todas estas personas, estos jóvenes que quieren colaborar a toda costa, porque saben y creen que a lo mejor sus pequeñas acciones, o con muchas acciones más, pueden aportar un grano de arena. Pero también por otra parte están quienes señalan que nosotros fomentamos el uso del plástico, que nosotros estamos promoviendo que las empresas sigan produciendo plástico, y la verdad es que no es así, es solo que nosotros estamos fomentando que se le pueda dar un uso responsable al plástico. Y a diferencia de Nicole está viendo todo el tema más científico. Yo veo como la parte ya de las acciones que la gente quiere hacer para poder generar cambios. Y si bien son acciones que no van a impedir en nada si no se generan políticas públicas, si no se generan programas, si no se generan medidas, leyes que también regulen a las mismas empresas o este modelo extractivista que tenemos en Chile y en general en el mundo, obviamente es difícil poder decirles que el plástico va a solucionar, o sea, que no usen plástico y va a solucionar todo. Y ahí desde esa mirada es como constantemente la comunicación como educación, que es un tema que me parece que es difícil de llevar. Muy difícil porque también los mismos medios de comunicación han instalado en el discurso de la gente que la gente que consume plástico es casi que están dañando ellos el medio ambiente, cuando si lo vemos a grandes escalas no son ellos. O sea, si tú consumes algo de plástico no eres una mala persona, no eres una persona que quiera ver arder el mundo y como fomentar el cambio climático y el calentamiento global. No, no es así. Sabemos que esto viene de poderes más grandes. Entonces, también está esa persona que nos dicen que ustedes en verdad no están haciendo nada, no sirve de nada lo que ustedes están haciendo, porque igual siguen existiendo empresas contaminantes, y nosotros lo sabemos, pero creo que no hay que dejar de hacer las acciones que uno hace en la casa, y acciones que de cierta forma igual pueden contribuir en tu entorno más pequeño, en tu entorno más cercano. Ver una plaza limpia, ver modelos sustentables de mobiliario, creo que es muy bueno. Creo que en realidad fomenta de cierta forma este modelo sostenible que pueden tener también no solamente las comunidades, sino que también las mismas empresas, las mismas, tanto el tema político. Así que eso, ha sido todo un desafío tratar de hacer de instaurar esta mentalidad de que el plástico es un recurso finalmente si se le usa con responsabilidad, si se le da la gestión adecuada, y si además todos nos empezamos a educar de cómo hacer esto realidad. Sí, en verdad se trata de una autorregulación que pasa por cada uno de nosotros, y también, bueno, por la generación de una conciencia social y una conciencia ecológica, una tarea que nos compete particularmente a nosotros como periodistas. Yo no sé cómo lo ven en el CR2, esa materia, ese campo, Nicole, porque desde el punto de vista científico muchas veces se reduce todo al ámbito meramente de los estudios. Y esto tiene que ver más bien con lo que está planteando Ivania, que es la vivencia práctica, la cotidianeidad. Claro, o sea, nosotros como centro, la verdad es que hemos definido desde un principio un público objetivo para nuestras comunicaciones, y ha sido un poco distinto al que han elegido otros centros, que obviamente todos tienen la libertad de dirigirse a quien quieren, digamos, pero nosotros nos hemos centrado más bien en hacer comunicación hacia los tomadores de decisiones, para que justamente estas acciones que comenta Ivania, que son las que uno puede hacer en la casa, etcétera, tengan un marco legal y jurídico en el cual respaldarse, y que obviamente los grandes contaminantes, los emisores, etcétera, sean ellos también los que lideren estas acciones. De hecho, ahora el día viernes termina el periodo de indicaciones de la Ley de Cambio Climático, que es un proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado. Bueno, ya terminó la discusión en el Senado, pero queda esta etapa de indicaciones que es importante para ver lo que se acepta desde el Ministerio del Medio Ambiente y de otras instancias. Y ese sería un marco legal justamente para alcanzar, de hecho, la neutralidad carbónica en Chile de aquel año 2050, que eso es lo que propone esta ley. Y sería algo súper relevante para nuestro país que lográramos promulgar esa ley, por ejemplo, de aquí a fin de año. Es algo que nos tendría
como bastante a nivel mundial, con otros países que tienen leyes también de cambio climático, como el Reino Unido, incluso acá en Sudamérica, en Latinoamérica, en México hay una ley de cambio climático. Entonces todo esto es súper relevante para tener este marco, esta institucionalidad que nos permita abordar los problemas medioambientales y relacionados al cambio climático, sin olvidar, obviamente, que todas las acciones cuentan. O sea, no se puede esperar de que solo por reciclar vamos a acabar con el cambio climático. No, todas las acciones cuentan. Y si nosotros dejamos de reciclar, claramente eso va a ir en desmedro de esa meta. Todos tenemos que hacer nuestra parte, sin olvidar, por supuesto, como decía la Ivania, que hay empresas, que hay grandes, por ejemplo, emisores de gases de efecto invernadero, como China, por ejemplo. No podemos comparar el porcentaje de emisiones de China hacia la atmósfera con el nuestro, que es como un 0,7% comparado con el de China, que es un 40%, por decir algo. Obviamente que como no nos podemos comparar, pero todas las acciones cuentan al final. No podemos estar esperando que las grandes potencias o las grandes empresas hagan las cosas para nosotros hacerlas. ¿No? Eso no tiene sentido. Ivania, esto plantea, digamos, un rol especial para los periodistas, ¿no? Porque en el fondo son los que deben comunicar y generar esta conciencia, este cambio de mentalidad respecto, por el caso del plástico, pero también respecto de lo que es la basura, respecto a lo que es una vida saludable, respecto a lo que es una alimentación saludable, respecto de lo que es incluso el uso de la ropa más adecuada. ¿Cómo ves esa función del periodista en términos comunicacionales? Es una función, creo que es bastante complicada, es compleja. Mira, desde el ámbito del medio ambiente, yo siempre en mi cabeza pienso que hay tres miradas, o tres miradas que pueden haber más, pero tres que yo considero, que es, por ejemplo, el tema que dice Nicole, que es como el tema científico, como el periodismo ahí igual tiene que tratar de explicar temas que son sumamente técnicos y llevarlos a la realidad, bajarlos, y de cierta forma también acudir a fuentes que sean confiables, hay todo un método científico. Por otra parte, también tenemos el tema de los conflictos socioambientales, que, por ejemplo, ahí ya hay que ir a las autoridades, ahí que hay que visibilizar las temáticas, pero no solamente darles a conocer, sino que también dejar una mirada crítica y abrir el debate a las comunidades. Y por otro lado, tenemos el tema educativo, encuentro yo, que es lo que me preguntabas ahora, que es cómo la comunicación puede impulsar también estos nuevos valores de transformación y de actitudes sociales que sean prepositivas con el medio ambiente. Creo que la verdad es muy complejo. Siento que cada vez me pasa en las redes sociales que siento que se une más gente, pero también siento que hay más distractores de estos pequeños cambios que uno hace a nivel individual. Como de repente el hecho de que aparezcan en mensajes diciendo que en verdad no van a hacer nada, no van a lograr nada porque todo parte desde las empresas más grandes, es súper complejo, como la comunicación igual tiene que tratar, y sin desanimarse, por decirlo de alguna forma, que las sociedades tienen la capacidad igual de vivir en esta crisis ambiental y actuar con consecuencia. Creo que en ese sentido, estar muy ligada a la educación, el cambio climático, contar las cosas desde la fuente y también contarlo desde las experiencias, siendo muy transparente. La comunicación tiene que ser muy transparente, encuentro, con todos los públicos, no solamente con el público, ya sea a nivel científico, o el público que tenga que ver con los conflictos de territorio, sino que también contar cómo, por ejemplo, se transforma el nuevo material, educar y también dar a conocer que todo esto son en verdad medidas que se van a ejercer de gran manera siempre y cuando muchos más se sumen, y también siempre y cuando la misma sociedad tenga una mirada crítica y le exija a otros poderes que también tienen que actuar en relación a lo que está pasando. No basta, como lo hemos señalado constantemente, que solamente una persona haga reciclaje si tampoco las empresas o los grandes poderes no van a hacer nada. Yo creo que la persona tiene que ser consecuente, y la comunicación tiene que ser consecuente también al transformar por una parte la educación, y también al incentivar que la gente exija y que actúen quienes tienen que hacerlo. ¿Cómo lo ven en el caso de ustedes, Nicole? ¿Sienten que se ha producido un cambio en la mentalidad respecto de los aspectos relacionados con el cambio climático,
de la voluntad ciudadana en cuanto a enfrentar este fenómeno y a tener actitudes que sean diferentes a las del pasado? Bueno, la verdad es que afortunadamente en Chile, que es lo contrario que pasa en países como en Estados Unidos o en Australia, la gente está bastante consciente de que el cambio climático es un problema real y que es causado por la acción de los seres humanos. Eso lo digo en comparación con lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, que hay un grupo bastante grande de personas que no lo creen y que están alineados más bien con la postura que tiene Donald Trump, de un negacionismo climático. Entonces, en Chile hay una conciencia, yo creo que, o sea, muchas encuestas lo han mostrado. El CR2 hizo una encuesta de cambio climático el año pasado, y sí, la gente sabe, lo tiene súper claro, pero hay alguna barrera, una barrera psicológica probablemente, actitudinal, que nos impide pasar a la acción. Y eso es algo que también se está investigando en el CR2, desde nuestra propia psicología y como seres humanos, ¿por qué no logramos avanzar hacia la acción? Si ya sabemos que el cambio climático lo provocamos nosotros, ¿por qué no voy y reciclo? ¿Por qué no prefiero un medio de transporte sustentable? ¿O por qué me compro 20 prendas al año si podría comprarme 2 de mejor calidad y que me van a durar, no sé, 5 años? Entonces, ahí hay una barrera que es difícil de sobrellevar en el fondo, porque tiene que ver como con lo más interior de las personas. O sea, ¿qué está pasando a nivel interno para que uno logre ejecutar esas acciones? Y eso es algo que afortunadamente se está estudiando en el CR2 con un equipo, hay gente interdisciplinaria, obviamente, liderado por psicólogos, pero para ver qué pasa con eso, porque las comunidades y cada uno de nosotros no está tan consciente de eso. También uno podría pensar que quizá por mucho tiempo los medios de comunicación y los periodistas pensamos que una forma de incentivar la acción era mostrando la catástrofe, o sea, mostrando el osito polar clásico en el cubo de hielo, en el glaciar derritiéndose, pero los estudios también han demostrado que esa visión pesimista no tiene el efecto deseado, al contrario, ese pesimismo hace que la gente bloquee esta acción. O sea, ver esas imágenes al final no genera que uno quiera actuar, sino que te bloquea, porque son tan fuertes que uno como que se quiere abstraer de ellas, mejor olvidarse de ellas. Entonces ahí también hay un desafío para el periodismo, en el fondo de, sí, mostrar que hay una catástrofe, o sea, se está incendiando el Amazonas a un nivel impresionante, sin una acción política acorde para detenerlo, digamos, porque el presidente Bolsonaro dice que la Amazonía no está amenazada, siendo que todos lo estamos viendo, pero cómo lograr de que, si bien mostramos esta realidad que es súper cruda, mostrarle a la gente también de que hay opciones. Y eso lo veo difícil por la forma en la cual el periodismo ha funcionado desde sus inicios, que en el fondo es vender la noticia, vender lo más relevante, lo más llamativo, el llamar la atención, y es algo en lo que yo no tengo respuesta todavía. No sé cómo podríamos lograr un equilibrio entre ambas cosas, entre la visión pesimista de la realidad que está pasando, que no podemos ocultar porque es algo que está sucediendo, pero a la vez comunicando de una forma que no nos bloquee, que no nos afecte emocionalmente, y sino que al contrario nos permita hacer las cosas necesarias para parar o aminorar los efectos del cambio climático. Sí, el choque de una comunicación traumática por un lado, con una comunicación, podríamos decir, crecedora o enaltecedora, ¿no? Nutritiva. Y creo que allí hay un tema que justamente es un tema de estudio y de dedicación, porque hay que entrar a la psicología y precisamente a la mentalidad de las personas. Ahora también pasa, no sé por qué, pero tengo la impresión particular de que los cambios de mentalidad y los cambios de voluntad de las personas son mucho más lentos que los otros cambios, y que nos cuesta efectivamente modificar nuestra conciencia, porque eso significa un desbarajuste muy, muy grande y significa cambiar un modelo por un modelo nuevo. Y mientras se produce la adaptación hay mucha incertidumbre a la cual no todos estamos disponibles para soportarla. Entonces allí se produce un tema psicológico bastante interesante y que es vital para este proceso.
No sé si ustedes se enfrentan con una situación parecida, Ivania, respecto del plástico, me da la impresión. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que me he dado cuenta de la fundación y que lo que recién decía Nicole es cómo la gente está muy interesada, de hecho, yo diría la comunidad en general, está muy interesada en reciclar, pero no, a nosotros nos pasa que nos llega hasta el momento en que nos pasan todo el plástico y de ahí que, ok, ¿y ahora qué viene? Porque lo que pasa es que nosotros generamos nuevo mobiliario, pero faltan actores que quieran comprar ese mobiliario, que quieran financiar un proyecto, y esos actores son los que tienen la plata para poner, por ejemplo, un parque en una comunidad vulnerable. Entonces es súper cuático cómo hacemos que, porque la comunidad sí está consciente, y al menos en la fundación están, la dinámica que tiene la fundación es tan entretenida, por decirlo así, como tan familiar, que llegan muchas ecobotellas llenas de plásticos. Llega mucho plástico por parte de la fundación, pero al momento de nosotros generar el material, la nueva materia constructiva que necesitamos, también se pongan con esto y que también tomen conciencia, son las empresas y también las municipalidades. Y ahí es donde se cae. Todo, ¿por qué? Porque no hay empresas que quieran financiar un proyecto de una materia que por sí es mucho más cara que la madera natural, porque conlleva todo un proceso de transformación. Entonces se le da un valor agregado y no, la gente no, o sea, los grandes poderes, en este caso quienes toman las decisiones, no lo hacen. Entonces nosotros llegamos hasta un punto donde queremos generar más proyectos, queremos financiar proyectos que sean en comunidades sostenibles y finalmente no ocurre si es que no tenemos el apoyo y el financiamiento por parte de los actores que deberían hacerlo. Y eso también pasa mucho porque hoy por hoy el tema medioambiental es uno de los temas más relegados en todo, en la agenda país en general. Lo primero, ahora estamos hablando de COVID, pero en realidad el tema medioambiental está muy ligado también al tema COVID, también está muy ligado al tema político, económico, y, y brindándole calidad a las generaciones, a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones, brindándole calidad a las comunas, a las comunidades con respecto a un material que puede ser sostenible y mucho mejor que la madera natural, también se está generando un cambio político, un cambio social, un cambio de cultura. Pero es ahí donde nos caemos, porque hay mucha conciencia en la comunidad en general, en quiénes son las familias, en reciclar, pero al momento de hacer esta economía circular, de insertar nuevos materiales que vayan en pro de la comunidad y hacerla más sostenible, se queda ahí. Y eso es lo difícil también, cómo cambiar la mentalidad, no solamente de la gente con estas pequeñas acciones, sino también de las mismas empresas y las municipalidades que son los que pueden financiar estos proyectos. Sí, esa es una materia que hay que revisar, respecto a la cual hay que ver, porque en realidad la labor que hacen ustedes de generar justamente una madera plástica es una posibilidad muy concreta de poder desarrollar proyectos inmobiliarios, ¿no? Que son, digamos, ecológicos y que pueden generar un aporte antiguo a la construcción en nuestro país, pero nos quedamos ahí, tenemos la madera plástica acumulada. Así es, de hecho, nosotros estamos muy aplicados a lo que es la ley REP. Nosotros gestionamos los residuos de las grandes empresas, porque salió esta ley que obviamente sanciona a las empresas que no gestionen sus residuos, pero también las empresas tienen que comprar mobiliario o tienen que comprar productos que finalmente le hagan esta economía circular. Y nosotros abogamos y de hecho estamos todo el tiempo tratando de transmitir cuál va a ser el proyecto que ellos quieran comprar y es muy difícil, es sumamente difícil porque este material de por sí ya es más caro. El valor agregado que tiene la transformación del plástico, de traer máquinas de otros países para poder generar esta materia que en realidad en Chile creo que son 2 empresas más que lo hacen, y nosotros somos una fundación, es decir, nosotros queremos aportar con proyectos sociales a la comunidad, se torna muy difícil. Y en el tema de las comunicaciones, tratar de llegar a quienes toman las decisiones finales es todavía más difícil, porque si ya llegar a la comunidad es complejo de tratar de educarla, hacer un cambio de mentalidad para las mismas empresas y los actores políticos,
conlleva siempre más atrasos, el tema burocrático. Voy a aprovechar y te voy a preguntar, Nicole, dos cosas que a mí me inquietan, pero más bien te las voy a preguntar como creencia, más que como, ¿Ha dicho? digamos, una constancia objetiva. ¿Habrá alguna relación entre la pandemia y el cambio climático? Y por otro lado, ¿habremos cruzado ya el punto de retorno o todavía nos queda un poco de espacio para tratar de contener el cambio climático? ¿Qué crees tú? La primera pregunta es difícil. Yo creo que más que con el cambio climático, tiene relación con el cambio global. O sea, Ya. entendido en la forma en que nosotros como especie estamos acelerando los cambios o sea, y los ciclos naturales del planeta. Y también cómo estamos, por ejemplo, deforestando y estamos amenazando la biodiversidad y el hábitat de especie. Yo creo que esa es la relación que yo le veo, en realidad, como con el tema del cambio climático y el COVID. Y obviamente yo también creo que probablemente haya ciertos, pero no lo podemos saber todavía, no sabemos cómo las olas de calor, por ejemplo, afectan la propagación del COVID-19. Eso no lo sabemos. Bueno, quizá en Europa un poco, pero hay que hacer estudios todavía, es algo que está muy incipiente. También ¿Sobre el punto no retorno? Y el punto de no retorno yo creo que no lo hemos alcanzado todavía. Yo ahí sí trato de ser súper optimista. Yo creo que todavía tenemos una chance. China justamente ayer anunció que iban a ser carbono neutrales al 2060, lo cual es bastante impactante. O sea, considerando la cantidad de emisiones que ellos han lanzado a la atmósfera entre el siglo pasado y este, lo veo un poco con un poquito más de optimismo, pero también me baja el pesimismo cuando veo que, por ejemplo, en el tema de la reactivación post-COVID, el tema medioambiental todavía sigue muy relegado. Se habla obviamente de lo importante que es recuperar los empleos, eso todos sabemos que es súper importante, la economía, pero no a cualquier costo. Yo creo que eso es algo que todavía falta. Yo lo veo en el gran empresariado chileno, que esa idea sea una idea así como una forma de pensar mucho más allá del eslogan, porque ellos siempre lo van a decir, que ellos, no sé, yo he escuchado muchas veces hablar de la minería sustentable, que es algo que me parece una contradicción per se, digamos, pero no puede ser no pueden tener el tema del cambio climático y la sustentabilidad como un eslogan si no lo incorporan en su forma de trabajar, digamos, o sea, al final eso es el tema. Entonces, por un lado, soy bien optimista, viendo que ciertos países se están poniendo en esta ruta hacia la descarbonización, pero por otra parte también cuando hay oportunidades de realmente hacer un cambio, como de dar este turno, esta vuelta como del timón, no lo estamos aprovechando, que es como con el tema de la reacción económica post-COVID. Bueno, son momentos y hay que ir avanzando, como se dice ahora, paso a paso. Son las circunstancias. Están llegando preguntas de parte del auditorio, de la comunidad de la escuela, y la profesora Daniela Lascano, a quien ustedes recordarán, nos da un saludo a los tres, dice que es muy interesante el conversatorio, y tiene la siguiente pregunta: ¿cómo ven ustedes la especialización de periodistas en esta área? ¿Hay interés? ¿Son necesarios? ¿Qué recomiendan para ir dando esta especialización? ¿Me escucho ahora? Sí, te escuchamos bien, Ivania, dale. Ya, es que los escucho de repente cortados, entonces a lo mejor es porque tengo bajo internet. ¿Te repito la pregunta? Creo que entendí que si era necesaria la especialización o no. Claro, va por ahí. Sí, ¿qué es conveniente desarrollar en la escuela para tener periodistas especializados en temas de medio ambiente? Totalmente, esto se tiene que incorporar en los currículos. Estamos hablando de un tema que en Chile era desconocido hasta el año pasado porque se iba a hacer supuestamente acá la COP25. Si no, de verdad yo creo que tampoco se le da toda la relevancia que tiene este tema del cambio climático. Y creo que se puede apuntar en diferentes miradas. Ustedes tienen ahora un curso que es Cambio Climático y Comunicación, y yo me puse a ver, de hecho, parte del blog de los estudiantes y lo encontré
muy completo. Encontré que se estaban abarcando también el tema, por ejemplo, de un tema que salió ahí que me pareció muy interesante, que es una constitución ecológica. Cómo vemos el derecho ambiental para el futuro, porque finalmente estamos hablando del cambio climático, el cambio climático producido en su mayoría también por la acción del hombre, la acción de que ha hecho explotación de los recursos naturales sin ningún pudor, finalmente terminan afectando a la misma comunidad y que va generando toda esta cantidad de catástrofes naturales. Entonces es todo un ciclo que yo creo que puede tener diferentes aristas y que es muy interesante de saberlo, porque uno cree que el medio ambiente es solamente los diferentes cambios que se producen en la atmósfera o información más técnica, cuando en verdad el medio ambiente está muy ligado a lo que es lo territorio, a lo territorial, es decir, el cambio climático está afectando también por la acción del hombre y está afectando especialmente a las comunidades más vulnerables. Entonces, es ahí donde también creo que es muy interesante enfocar este periodismo y en las mallas curriculares, enfocar este periodismo medioambiental social, siempre desde la mirada que uno tiene como periodista y que finalmente es por lo que yo creo que la mayoría entramos a la carrera, para dar a conocer y visibilizar críticamente ciertas situaciones que está viviendo la comunidad. Entonces, esto nos deja lejano a lo que es política, a lo que es economía y a lo que es lo social. Entonces, yo creo que sí, sería muy interesante que se pueda aplicar en las mallas curriculares y con una mirada también desde lo social, creo que mucha gente se podría adherir a estos cursos. Ok, Nicole, ¿cómo lo ves tú? Bueno, comparto la visión de... Te agrego a la pregunta si sería conveniente revivir los antiguos cursos o clases de periodismo científico, o en realidad hay que declararse de lleno en el tema medioambiental y hablar de cambio climático y de inteligencia artificial y de viaje al espacio, conquista de otros mundos. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo tengo debo decirlo, tengo mi corazón más en el lado de la ciencia, no ciencia dura ni exacta, pero ciencia en su gran paraguas, digamos, ciencias sociales, humanidades, etc. Creo que finalmente si hay un ramo de periodismo científico, podemos abarcar todos estos temas que tú mencionaste y muchos más, y obviamente con la incorporación de la mirada social, que eso es lo que dice Ivania, que me parece súper relevante. Obviamente que para mí el tema de ciencia es súper cercano porque es lo que yo hago. Y lo que sí creo que la mirada que debe tener es una mirada holística, o sea, no solamente pensarlo desde el periodismo. Estos son problemas tan complejos y tan grandes que tenemos que incorporar a otras disciplinas. O sea, sería ideal tener, por ejemplo, una clase con un periodista, una clase con un abogado para que hable de los conflictos territoriales, por ejemplo, alguien de la comunidad que justamente que cuente cómo se viven esos conflictos, un psicólogo que hable de lo que estábamos conversando recién, de estas barreras que nos impiden la acción, un científico, un climatólogo que también nos explique los procesos, no solo el proceso de la atmósfera, sino cuánto carbono nos queda por consumir de aquí al 2100, que eso es una medida que existe. Entonces, yo creo que no podemos pensar solamente en el periodismo. Una cosa que me ha pasado desde que entré a este ámbito hace más o menos 5 años, es que en un principio yo estaba muy abanderizada en que la comunicación de la ciencia debía hacerse solo por periodistas. Pero es un problema tan amplio, tiene tantas aristas, que no lo podemos limitar solamente al periodismo. Hay mucha gente de la ciencia que hace comunicación de la ciencia, biólogos, de gente de todo tipo, físico, a lo mejor con temas que son un ejemplo claro, ¿no? Claro, que son temas como conocemos nosotros más sexy, o sea, la astronomía siempre va a vender mucho más que otro, que no sé, pues que otra cosa, o que el cambio climático, pero se puede, o sea, yo creo que, y obviamente que el periodista ahí tiene algo a favor, el periodista sabe comunicar porque es algo que ha estudiado en el fondo, y sabe, la mayoría sabemos escribir relativamente bien, sabemos hacer un guión, sabemos, no sé, cosas que quizás otras profesiones no tienen tan incorporado, pero estoy súper convencida que tiene que ser una formación para periodistas interdisciplinaria. No podemos quedarnos solamente desde el periodismo. Eso es lo que al menos yo
creo que es lo que le da valor, y es como la ciencia va avanzando también en la actualidad. Una interdisciplinaria o multidisciplinaria, ¿no? De Exactamente, confluencia de distintos transdisciplinaria. conocimientos, exactamente. A eso que dijo Capacidades, habilidades. Nicole, quiero añadir algo que es muy de la experiencia, que me pasa demasiado. En el tema del reciclaje hay muchos tecnicismos también. Hablamos de plásticos, hablamos de termoplásticos, hablamos de elastómeros, un montón de términos que yo personalmente manejo a nivel comunicacional. Pero ahí lo que dice Nicole, eso de que una persona que tiene que también saber del tema, también tiene que contarlo. Por ejemplo, a nosotros estamos muy enfocados también en lo que es gestión medioambiental. Y si bien ahí yo soy la que tiene que hacer los guiones, como dice Nicole, y entregar esa información, la información la necesito por parte de otras disciplinas. La necesito por parte del ingeniero en materiales, del ingeniero ambiental, y la verdad es que esa información no me la va a entregar un periodista. Así que concuerdo totalmente con Nicole, porque hoy yo lo estoy viviendo en la fundación, cuando me tocan temas, preguntas muy extrañas de repente en redes sociales respecto a, por ejemplo, huella de carbono, cuáles son los ecoindicadores, energías renovables, en fin, una cantidad de tecnicismos que yo no manejo del todo, yo lo he ido aprendiendo, pero lo he ido aprendiendo porque otra persona, un ingeniero, está detrás mío ahí, o una ingeniera, comentándome cuál es en realidad la forma en que se lleva el proceso. Y eso encuentro que es totalmente cierto, porque no podemos tampoco asumir que porque somos los periodistas somos los dueños de la verdad, y los dueños en verdad de esa comunicación solamente por el hecho de saber escribir bien. Sí, en verdad ustedes ambas han tenido una especie de posgrado en medio ambiente con el trabajo en cada una de las instituciones en que están. Entonces han desarrollado todo un conocimiento y una experticia adicional a los conocimientos comunicacionales, que ha venido a complementar lo que ustedes ya tenían. Y eso, bueno, se proyecta probablemente para las nuevas generaciones. Tengo otras dos preguntas, una para cada una. La primera para Nicole, pregunta Josefa Mena, dice, muy interesante la conversación. Tengo la siguiente pregunta. A partir de la experiencia de ustedes y vinculado con el debate actual, ¿cuál creen que es la importancia de que Chile forme parte o no del Acuerdo de Escazú? Una materia bastante contingente. Bueno, sí, ese es un tema bien áspero, por decirlo de alguna forma. El gobierno ayer ya dijo que no, ya ratificó que no no va a firmar el acuerdo. Desde mi punto de vista, es incoherente con la política medioambiental no firmar el acuerdo de Escazú. O sea, Chile en este momento tiene la presidencia de la COP25, hasta que se haga la COP26 el próximo año en Glasgow, en Escocia. Entonces, tú no puedes tener ese liderazgo ambiental sin que firmes un acuerdo tan fundamental como el de Escazú. Lo que dice el gobierno, que es lo que he podido leer de lo que se envió ayer, del comunicado de ayer, es que la ley chilena, en el fondo, considera todos los ámbitos que Escazú considera. O sea, entonces, por lo tanto, no sería necesario firmar un tratado, siendo que Chile ya lo tiene considerado en su legislación. Y lo cual no es cierto, finalmente. O sea, habla de que tiene considerada la participación. Sí, pero la participación en la mayoría de los procesos está considerado como consulta ciudadana y no como participación en los territorios mismos, o sea, como no bajando entre comillas, a la comunidad. Entonces, a través de procesos participativos que son online, que uno tiene que mandar estas recomendaciones, etc. Entonces, no son 100% participativos. También se habla de la defensoría, o sea, de asegurar condiciones de derechos humanos para los defensores ambientales, que es algo que tampoco está 100% contenido en nuestra legislación, pero que Escazú sí que realmente lo considera. Y finalmente, la lectura que todo el mundo hace de por qué Chile no firma el acuerdo es porque no quiere exponerse a controversias internacionales, en cortes internacionales, que fue el gran conflicto que tuvo Chile con Bolivia y que ha tenido también con Perú. Entonces, finalmente, creo que han tratado de dar todas las excusas posibles para no exponerse nuevamente a un proceso que ha sido traumático para la Cancillería del país, como el caso con Bolivia y con Perú. Yo creo que finalmente el análisis común que yo he escuchado es eso, o sea, finalmente no queremos exponernos a esas controversias, pero
estamos negando firmar un tratado que Chile promocionó desde su inicio. O sea, Chile se iba a llamar el Acuerdo Santiago en algún momento. Entonces, Sí. es bien contradictorio en realidad. La acción del Capitán Araya, según dicen. Exactamente. En la playa. Bueno, para Ivania pregunta Ángel Montenegro, dice, hola, es un momento importante el tema que están tratando, y él lo plantea de cara al próximo plebiscito, Ivania. Dice, ¿cuáles creen que serán los grandes temas medioambientales en disputa en un eventual proceso constituyente? Tú ya insinuaste algo, dijiste sobre constitución ecológica, que es toda una dimensión legislativa, jurídica, respecto de cómo se concibe este cuerpo legal, esta carta fundamental. Igual compleja la pregunta, pero porque algo poco y nada sé de derecho, pero pensándolo en esta constitución ecológica, una de las materias que yo creo que sería fundamental tocar obviamente en esta constitución es el derecho a las aguas. Creo que eso se ha instaurado, se ha señalado, se ha fomentado una y otra vez. Creo que es insólito que se pague que se gaste tanta cantidad de agua cuando hay comunidades que no tienen, que tienen apenas una cantidad de litros al día, que no tienen acceso al agua, y esto no solamente se ve en Torca, también lo podemos ver en la región de Valparaíso en general, que es lo más cercano. Por ejemplo, la poca regularización que hay en Laguna Verde, por también el tema de lotes irregulares, que también ahí tampoco la gente tiene acceso al agua, las contaminaciones de las aguas, ya sea por parte de, por ejemplo, en el mismo caso de Laguna Verde, Esval. Entonces ahí ese tema yo creo que es fundamental a nivel medioambiental, así como también otro tema que considero sumamente importante es el tema de la zona de sacrificio. ¿Cuál ahí poner en jaque y también poner sobre la mesa cuáles van a ser las nuevas normativas que van a regir estas zonas? Porque si bien se ha hablado de un plan de descontaminación para Quintero Puchuncaví, las comunidades han señalado que ha sido insuficiente. Esto se ha visto con la cantidad de TIC que se han hecho durante todo el año pasado, los varamientos de carbón. Entonces, son temas que sí o sí tienen que estar porque están enfocados a los territorios y porque también tiene que haber una fiscalización y una norma que deje de bajarle, o sea, que le suba las restricciones a las empresas y a las industrias que están haciendo esta contaminación en los territorios. Así que por esa parte yo creo que esos pueden ser dos momentos importantes. Y por otro lado también estaba leyendo algo muy interesante de ese mismo artículo que es de la Constitución Ecológica, que planteaba una organización el tema de un abogado que tenga, que el Estado lo dé respecto a la materia ambiental. Como era sí, es un defensor público de medio ambiente, porque hoy por hoy las comunidades también se enfrentan a conflictos, por ejemplo, inmobiliarios, que dañan también sus ecosistemas, y son ellos quienes tienen que autofinanciar un abogado para que esta persona pueda defender el derecho al territorio, el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación. Así que esos podrían ser uno de los temas que se puedan plantear en esta nueva constitución y que también tienen que plantearse desde ya. Desde ya teníamos que tener claridad de cuáles pueden ser los puntos álgidos y que son básicos. Estamos hablando de derechos básicos para el chileno. Entonces, eso. Muy bien, estamos llegando ya casi al final de lo que es este conversatorio, pero antes de eso yo quisiera hacer una última pregunta, llevándolas al plano personal. ¿Cómo les ha cambiado la vida o si en realidad se ha desarrollado algún compromiso por parte de ustedes respecto al medio ambiente a partir de la propia experiencia que han vivido? Nicole. Bueno, sí, a mí la verdad es que ha sido un cambio porque yo antes no veía estos temas medioambientales. Yo trabajé un tiempo viendo temas de redes sociales y cosas más genéricas, y finalmente cuando llegué a hacer este diplomado en comunicación de la ciencia, me acerqué mucho más al tema científico, al tema del cambio climático, y claramente es lo que ha motivado toda mi carrera incipiente profesional en este tiempo. O sea, todo lo que he hecho ha sido en relación a eso. He tenido súper buenas experiencias conociendo el trabajo científico así desde primera fuente. Creo que y ejemplo, asistir a las COP
que se han hecho en distintos países también ha sido algo súper importante para mí, para ver también cómo ocurren las negociaciones en cambio climático, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, pero que de verdad no he podido explorar en profundidad. Pero sí también hay un compromiso distinto, o sea, uno ya trata de hacer acciones mucho más sustentables, pero también me pasa lo mismo que a mucha gente, que de pronto me bloqueo y quedo ahí, no logro avanzar un poco más, digamos. ¿Pero tú Pero reciclas la basura, por ejemplo? lo hacía hasta antes de la pandemia, por ejemplo. Eso es algo que, como se me complicó, lo dejé de hacer. Pero lo podría haber seguido haciendo, pero algo quizá comodidad, no sé, me ha hecho que lo deje de hacer. Pero sí he tratado de acciones sustentables en el sentido de evitar algunas compras, cosas así, como tratar de consumir menos, que al final esa es gran parte de nuestra tarea. O sea, este es un mundo que está obsesionado con el consumo, entonces mientras menos consumamos y mientras adquiramos cosas que sean más duraderas y de mejor calidad, finalmente eso va a ser mucho mejor para el medio ambiente. Pero creo que sí, también siento una responsabilidad distinta, o sea, de mantenerme informada, de cuando la gente me pregunta algo, por lo menos tener una idea de decirle, yo no lo sé, pero anda a esta fuente y ahí lo vas a saber, que eso es parte también de la formación que deberían tener los estudiantes de periodismo que quieran especializarse en temas de ciencia, por ejemplo, conocer cómo funciona el trabajo científico, cómo funciona la revisión por pares, las revistas científicas, los artículos. Es un mundo gigante que yo he podido conocer en estos 5 años que llevo trabajando en temas de ciencia y cambio climático. Pero claramente uno como que le cambia un poco el chip, ya ve las cosas de distintas formas. Uno piensa, oye, si compro esto en realidad voy a, no sé, producir más, no sé, pues toneladas de CO2. Si compro algo que a lo mejor se produjo aquí a 100 kilómetros de distancia, va a ser mucho mejor que si consumo algo que viene de China, que tiene una huella de carbono gigante. Entonces, ese tipo de cosas uno las va adquiriendo y va cambiando. Okay. En el caso tuyo, Ivania, ¿cómo ha sido? ¿Se ha producido algún cambio en tu vida, en tu quehacer cotidiano? Ya, yo quiero decir que yo al comienzo, o sea, hasta el año pasado yo no me considero una persona que haya sido muy activa en el tema medioambiental como de reciclaje, por ejemplo. Sí, por ejemplo, me gustaban todo este tipo de notas relacionadas con el conflicto territorial, con los conflictos socioambientales. Eso me gusta harto, y creo que también ahí hay un compromiso por parte mía de querer visibilizar esas temáticas y darles una mirada crítica, siempre obviamente cuestionando a quienes tienen como el poder. Creo que eso no tenemos que dejarlo hacer en ningún tipo de ámbito desde el periodismo, pero hablando ya también desde estas acciones que son individuales y que son desde más bien lo cotidiano. El año pasado habrá sido recién, por ejemplo, dejar la bolsa plástica, no sé, no comprar bombillas, cosas así, gastar agua, pero nunca sentí un cambio tan fuerte hasta este año que entré a la fundación. Ya ahora igual creo que el hecho de que estar ahí, saber que los plásticos se pueden transformar y que se les va a dar otro uso, me hace pensar en hacer esta forma como este ecoladrillo, pero solamente con plásticos. Y lo hago y lo trato de hacer constante, de repente es súper difícil, creo que como también decía Nicole, uno tiende a caer también en como la flujera o la comodidad, y hacer esas actividades porque también no hay un cambio de mentalidad desde pequeños. Nosotros recién ahora estamos asumiendo las consecuencias del cambio climático, recién hoy se está instalando este tema, entonces para las generaciones más pequeñas quizás pueda ser más fácil. De hecho, lo he visto en la fundación. Son los más pequeños quienes están más motivados con el tema de reciclar. Son ellos quienes les enseñan a sus papás. Y acá, y también lo veo yo soy la que le dice a mis papás, pero a mí también me cuesta. Entonces creo que es todo un cambio de mentalidad, pero es un cambio de mentalidad no rápido, es súper gradual. Entonces, si bien yo dejo la invitación de que obviamente el reciclaje hay que llevarlo a cabo si ustedes lo pueden hacer, también dejo la invitación de que desde otras aristas también tengan que siempre exigir y señalar a quienes están detrás de estas políticas, de estas medidas, a que también hagan algo. Entonces, de esa forma se puede hacer una mirada mucho más consecuente. Muy bien.
Llevamos una hora conversando, se ha pasado súper rápido y bueno, es el tiempo que teníamos para este conversatorio. Así que agradezco a Nicole y a Ivania que hayan podido partir con nosotros y que nos hayan dado una mirada bastante intensa respecto a distintos ámbitos relacionados con lo que es el estudio del clima, del cambio climático en particular, y también de las acciones que tienen que ver con el reciclaje, con la reutilización en particular del plástico. Ha sido una experiencia muy grata, muy agradable. Creo que nos vamos con un mayor grado de conocimiento y también con un compromiso mayor para poder actuar justamente en los ámbitos que nos corresponde a cada uno de nosotros en función de una mayor armonía con la naturaleza. Así que encantado de hablar con ustedes, Nicole, y contigo también, Ivania. Muchas gracias, Fernando, gracias también a Ivania, y bueno, a todos los que nos vieron también, muchas gracias. Es súper importante que estos temas se mantengan en la opinión pública activos, y es súper importante también como mensaje final que la gente vote. Si no votamos, es difícil que nuestros políticos también se comprometan con el cambio climático y el medio ambiente. Me sumo a eso último, que vayan a votar el 25 de octubre la gente, porque solo así también se puede generar cambios de la nueva constitución en temas que no deberían quedar relegados, que es el tema, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación. Así que eso, muchas gracias Fernando, muchas gracias Nicole, y también a todos los que hicieron posible que se llevara a cabo este conversatorio y a quienes estaban ahí en las redes sociales viéndonos. Eso. Muy bien, muchas gracias a ustedes y a los demás también los dejo invitados para la próxima semana, el día miércoles a esta misma hora, a las 19 horas, para abordar otro conversatorio, el número 11, que va a estar dedicado al mundo de la radio. Así que ha sido un placer y nos estaremos viendo en cualquier oportunidad. Hasta pronto.